El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Estamos de vuelta, 8:31 minutos. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo te va? Muy buenos días, tantas aristas sin vernos. Qué notable. Supera eso, Rodrigo Bravo. ¿Cómo te va? Bien, y ustedes, muy buen día. Cada día es peor. Sí, podría, como decía la presidenta. Cada día puede ser peor, sí, efectivamente. Oye, ya partamos entonces con las aristas, que termina politizándose de unas maneras bien intrincadas, porque tiene la arista Elizalde, que queda como salpicado de la nada respecto de que lo menciona Hermosilla, porque para Elizalde Valencia era el candidato para el fiscal nacional. La arista Ward, Felipe Ward, ministro de Vivienda, por el tema patio. Por supuesto que sigue creciendo la arista Chadwick. Y por otro lado, ahora también las donaciones de campaña de Hermosilla a Sebastián Piñera, y si declaró o no declaró esas platas. Camilo. Sí, y aprovechar de hacer el disclosure del caso. Siempre hay un Fere cerca de usted, así que hay el que figura ahí es otro mono, no soy yo, pero es mi padre. Así que para que lo descuenten, digamos, Bien. de todas las conversaciones que tenemos que tener. Descontado. Ya. Sí, pues yo creo que esta cuestión, como conversamos la semana pasada, cuando especulábamos sobre hacia dónde iban a salpicar las principales esquilas, en ese tiempo estábamos muy entusiasmados, digamos, con el desplante del abogado Hermosilla, en este caso del hermano del imputado, ¿cierto? Y cómo había convertido esto en una especie de hielo por la espalda del sistema, ¿ah? Con la amenaza de... ¿Ah? Me dio el tiritón al tiro. Sí. Tiro. Y resulta que una de las cosas que está pasando es que le están entregando esta semana precisamente esos chats, y por lo tanto uno debiera esperar que ahora venga como una especie de segunda saga con otra dirección. Pero ¿por qué digo todo esto? Es porque lo que hemos visto hasta ahora, y esta semana en particular, muy probablemente esté influido también por esa amenaza de Juan Pablo Hermosilla. Porque al inicio nosotros escuchábamos chats que tenían más o menos que ver con los cargos de la imputación, ¿cierto? Y que conectaban a Luis Hermosilla tanto con depósitos en algunos casos como con conversaciones que tenían que ver con la trama en la que la Fiscalía estaba intentando ubicarlo dentro de un rol como de consejero de los Sauer, ¿cierto? Y lo que ocurrió después de esta amenaza es esta explosión de filtraciones que más bien vienen a perfilar a Luis Hermosilla como un nodo en una infinidad de conversaciones, y además muchas de ellas, si ustedes se fijan, tienen una línea como de fantochería muy importante. ¿Ah? De empresarios que quieren... Que se postulan para ser parte del próximo gobierno a través de Luis Hermosilla. O sea, te deja esa sensación de que él administra una cercanía, pero la administra, ¿cierto?, con mucha fantochería para hacerle creer a otros, digamos, que es el punto por el cual pasan todas las conversaciones. Entonces yo creo que esta última entrega sí tiene mucho que ver con una especie de último proceso de filtración controlada que sale de la Fiscalía. Y la próxima semana probablemente vamos a empezar a ver lo contrario, si es que no ahora mismo, es decir, cómo la defensa de Luis Hermosilla comienza a filtrar elementos que tienen que ver con aquellos que él quiere complicar. Ahora, no necesariamente filtrar, porque uno entiende filtrar Abrir, es como, difundir, claro, yo creo claro, que él publicitar. va a difundir así de cara a la ciudadanía las conversaciones. Transparentar, ha dicho Juan Pablo. Él ha dicho transparentar. Creo que le jugaría muy en contra si es que empiezan a aparecer filtraciones, y todos vamos a entender que las filtraciones justo se empezaron a dar después de que le entregaron el disco duro. Entonces, tiendo a pensar que más bien la estrategia, Camilo, Rodrigo, de Juan Pablo Hermosilla va a ser difundir conversaciones o aspectos de conversaciones con fiscales y jueces, fundamentalmente. Rodrigo. Claro, sin cherry picking, como dijo el mismo, que Claro. era como se estaba filtrando hasta ahora. Puede hacer un cherry picking, pero va a ser un cherry picking no de una conversación parcial. O sea, No, y no nos olvidemos... él puede fijarle si se quiere un criterio de esto me parece importante que la gente lo sepa. Es que él dijo acá que era lo que interesaba que se conociera. Claro.
que eran los chats con fiscales y con ministros Exacto. jueces. Exacto, ministro de la Ahí Corte. es donde va a poner la lupa, lo que a mí me inquieta, porque Claro. eso es mucho ruido. Y eso es como planteaba Camilo, era hasta lo que estábamos viendo la semana pasada. Hoy día crece esto, y en términos de fiscales, pero también en políticos, porque como se ha planteado, la centro derecha hoy día está un poco más complicada con el caso Ward que con el caso Chadwick. Tanto así que ayer el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, dijo: yo prefiero que si es el caso, Felipe Ward concurra a la fiscalía, si es que es citado, explique todo lo que tenga que explicar, aclare todo lo que debe explicar por el bien de todas las investigaciones. Y esto después de que Felipe Ward ayer, a través de un video, no en una entrevista, ni en un momento en que se le puedan hacer contrapreguntas, él entrega esta justificación de por qué finalmente se le otorga el cambio de suelo y se le adjudica la posibilidad de comprar al Grupo Patio un terreno en Lampa por mucho dinero, que es parte de unas 220 propuestas de inversión que se plantearon durante la pandemia para agilizar los procesos que se agilizaron de una manera mucho más llamativa de lo que podría creerse, un plan que originalmente pudo haber estado listo en 2 años, estuvo listo en 2 meses, Espérate. es mucho más de lo Esa habitual. fue la manera más creativa, Camilo, de decir que en realidad cuando se quiere se puede terminar con la permisología. Claro, y yo creo que mucho de eso se va a revelar también en estas conversaciones y va a cruzar el debate en el que estamos hoy, y debiéramos además esperar, como bien decía Rodrigo, esto hoy día tiene muy asustado a la derecha porque le pega preferentemente a ella, pero abiertas todas las conversaciones, a mí me cuesta creer de que proyectos como este y conversaciones como estas solo se circunscriban a un gobierno. Eso me parece muy difícil, porque de hecho si uno mira la duración de la permisología, de la tramitología, no hay ningún proyecto de esta envergadura que demore menos de 3 gobiernos, y eso nos permite tener la alternancia que queramos. Ah, ya. Claro. Ok. Ahora, Rodrigo, volvamos a Felipe Ward. Ya, mira, ahí los textos que se conocen y que lo terminan por involucrar, entre uno de los hermanos Jalaf, que le pregunta, o le dice más bien a Luis Hermosilla: se mueve Monkever a desarrollo social. Y Hermosilla le contesta: y guarda vivienda, ¿no te alegras con mis noticias? Jalaf le pone mucho, con harta O. Es bueno para escribir con harta O, Jalaf. Y Hermosilla le responde: ya estamos trabajando con Word por el tema pendiente. Este era el tema pendiente. Y se conocen varias conversaciones, algunas que son súper públicas y que no tienen nada de malo, digamos, que están registradas en el registro de reuniones por lobby, donde gestores de interés de Grupo Patio conversaban con autoridades del Ministerio de Vivienda para agilizar este proceso, cosa que es absolutamente natural y normal, como que pasa con estos casos que el lobby vuelve a satanizarse cuando hay una ley que puede estar al debe, pero hay una ley y hay registro, y eso es parte de lo legal que se puede ejecutar hoy en día en nuestro país. Pero no ha sido suficiente, primero, la demora con que responde Felipe Ward, porque se pasan 48 horas hasta que conocemos su justificación, que parecía muy clara el primer día. Y hoy día se plantea, desde ayer, que va a ser citado, investigado como imputado en el caso, en una arista que se abrió a raíz de esta información. Yo lo que pude reportear ayer es que el caso Audios no es que reaccione la Fiscalía a raíz de la publicación de CIPER de esta arista del Grupo Patio, sino que hace rato ya que se había abierto la arista del Grupo Patio y ya estaba considerado este Parque Capital, el de Lampa, como parte de la investigación, y Felipe Ward estaba dentro de los nombres para ser citado. O sea, esto viene hace un rato. Está ya hoy día. Entonces uno dice, si esto viene hace un rato, Felipe Ward no estaba al tanto, la centro derecha no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo, como para tener un plan de acción cuando estalla una bomba de esta envergadura, ¿no? Claro, este es el tipo de cosas que nadie quiere, que la gente se comporta como si no fueran a ocurrir. Claro. Y en la mayoría de las crisis uno puede ver precisamente eso, como que lo que dice Rodrigo. Esto estaba tan avisado, habían tantas señales, ¿y por qué nadie estaba preparado? Porque todos estaban como cruzando los dedos para que no llegara, como una especie de, si no lo miro, no me ve. ¿Ah? Si no me muevo, no me ve. Y es terrible, pero ocurre mucho más de lo que uno querría. Ahora, el punto está en que esta es una conversación absolutamente nueva, Sí. que tiene sus propios elementos, es decir, hasta ahora hemos estado viendo el desarrollo de lo que fue la primera querella. A nosotros a veces ya a esta altura se nos olvida, pero la primera querella es de Doppelberg, Sí, pues es de Doppelberg, tal que cual. dice que hay aquí una martingala de sus socios que favorece a los Jalaf, ¿cierto? Y en esa conversación además están
Sobre eso mismo estaban conversando precisamente Sauer con Hermosilla en el filtrado audio. Y luego entonces aparece esta otra arista, digamos, que es la del consejero delictual. Y ahora vamos por una tercera que involucra entonces ya a una empresa, no solamente porque a través de los Calaf, ¿cierto? Ahora se está intentando ver que hay una empresa que podría haber influido a través de Luis Hermosilla en decisiones o intentado influir a través de Luis Hermosilla en decisiones de la autoridad. Y hay otra más, A ver. que también se abrió, que es la de financiamiento irregular de la política. Claro. Les sonará conocido, digamos. Porque en estas mismas conversaciones y en este baile de fantochería se organizan comidas, ¿cierto? Se junta plata, se avisa cuánta se va a tener y dónde se va a entregar. Entonces ya esto por lo menos se duplicó en términos de líneas de investigación, aristas o como se le quiera llamar. Y probablemente también ponen una posición mucho más sensible, no sé si vulnerable, pero sensible, al segundo gobierno de Sebastián Piñera. Claro. Por distintas consideraciones, ¿verdad? Pero en el fondo aquí, si uno prescinde de la fantochería, que yo creo que es parte sustancial del caso, pero probablemente aquí lo que la autoridad, lo que los persecutores tienen que ver y los jueces tienen que dirimir es si hay o no hay delito. Y fantochería mediante se pueden presumir varios delitos, ¿cierto? Pues alguien podrá después descremar esta cuestión y decir, no, esto era fantochería, esto era delito, o era pura fantochería, no había delito, no sé, pero eso todavía está en curso, eso es parte de la investigación y del proceso. Pero en medio de toda esta faramalla de cuestiones, aparece tocado el gobierno de Sebastián Piñera, como un gobierno que permite que un articulador como Luis Hermosilla opere, y además lo haga desde un puesto de asesoría del ministro del Interior, ¿verdad? Y en algunos casos como abogado del Ministerio del Interior, en paralelo a su gestión de abogado del Ministerio del Interior o de asesor del Ministerio del Interior como abogado, opera en estas otras direcciones. Y lo hace dando cuenta a sus clientes o a sus amigos potenciales clientes de que ahora tenemos todo el power porque llega Piñera al gobierno, de que Felipe Guardia es súper amigo y nos admira, de que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se pone en una posición de cuestionamiento importante a la administración de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera no está ahora para eventualmente defenderse de ninguna de estas cuestiones. Alguien tiene que salir a hacerlo, ¿o no? ¿Quién va a defender a Piñera aquí? No, de todas maneras. Porque Andrés Chadwick no lo puede defender. O sea, a mí me deja la sensación que el perfil de sujeto que crea la información que tenemos hasta ahora es de alguien que abrió una ventanilla en Alonso de Córdoba para una ventanilla del gobierno de Alonso Córdoba, que ese era un poco el cartel que había puesto. Porque al mismo tiempo que le piden cosas, después en los chats se ve que se quejan respecto de actitudes del gobierno, decisiones del gobierno. Entonces como que este es mi sucursal de gobierno que yo tengo a la mano para hacer llegar mis reclamos y solicitudes. Tal cual. Oye, hay un punto ahí, Connie, que me gustaría profundizar, que lo que decías tú, ¿quién sale a defender hoy día a Piñera? Tiene un problema el piñerismo hace un buen rato. Además de este caso, que tiene que ver con las vocerías. Andrés Chadwick, desde el minuto uno que el presidente Piñera deja el gobierno, se aísla un poco desde la esfera pública, porque bueno, fue acusado constitucionalmente y todos sabemos lo que ocurrió políticamente para él. Pero su arsenal de figuras que estaban en la primera línea y que siempre han estado dispuestas a defender su legado, a poner la cara para responderle a Maduro, por ejemplo, o en otras circunstancias, cada vez se ha ido acotando porque muchos de ellos han tomado un rol muy distinto. Jaime Belolio, que quizás era uno de los principales, hoy día es candidato a alcalde. Carla Rubilar, otra de las figuras, también es candidata a alcaldesa en Puente Alto. Y Gonzalo Blumen está muy alejado de la primera línea desde esa instancia. Yo sé que todos ellos participan de las reuniones habituales del equipo de Sebastián Piñera, que sigue vivo, pero en lo público, desde la complejidad de defender el caso y desde poner una voz autorizada, están en un entuerto. Y eso les genera que este ruido siga creciendo. Ahora, así como llega al gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿creen ustedes que esto llega también al gobierno del presidente Gabriel Boric? Porque el caso Crispi ha estado súper sobre la mesa, sin todavía llegar a entorpecer o a enredar a la moneda para dar estas explicaciones. Pero hoy día se conoce otra conversación que parece muy fuera de contexto, muy en la lógica de Luis Hermosilla jactándose de cosas, pero donde termina diciendo que Ángel Valencia, el actual fiscal nacional, todo esto en medio de las negociaciones para la elección de él, que digamos fueron eternas,
que su candidato era José Morales y que Valencia era el candidato de Álvaro Elizalde. Cuando era senador. Cuando era senador. O sea, yo Claro, creo lo que pasa es que en el titular queda como que Álvaro Elizalde hubiese intentado influir de alguna manera, porque aquí cada vez que salta en una misma frase, WhatsApp, Hermosilla y cualquier otra persona, ese tercero queda como contaminado, es que digamos. para allá iba yo, porque aquí yo creo que estamos súper obligados, Camilo, Rodrigo, Juanma, a categorizar estas cuestiones. Y en las categorías posibles, yo creo que esta cuestión que Elizalde, alguien mencione que Elizalde prefería a Valencia que a Morales en su momento, y siendo senador, bueno, el gobierno después se la jugó por Valencia, y Valencia terminó siendo fiscal nacional. Yo creo que más allá de complicar a Elizalde, que también depende de la oportunidad política que quieran aprovechar los que quieran aprovecharla. Yo creo que Chile Vamos no está en mucha posición de andar sacando mucho provecho político de esta cuestión. El otro día me pareció insólito cuando una banderada no me quiero equivocar porque no retengo muy bien el nombre, pero si lo googleo lo encuentro, a propósito de la mención a Analía Uriarte, dijo que parece que Luis Hermosilla tenía mucho más vínculos con el oficialismo que con la oposición. María José Hoffman fue con él. ¿Ella fue? Sí. Ya, candidata a gobernadora por Valparaíso. Wait, o sea, de verdad aquí puede salir todos trasquilados. Y yo creo que la probabilidad de que salgan más trasquilados en Chile Vamos hoy día que en el oficialismo, en función de la categorización de los casos, es mucho mayor. Digamos dos cosas, Camilo Rodrigo. Uno, que si Álvaro Elizalde no hubiese tenido claridad sobre cuál le gustaba más como candidato a fiscal nacional, en realidad era un senador que estaba haciendo mal la pega. Claro. O sea, a mí me habría preocupado más eso, que dice, no, me da lo mismo cualquiera. Es como, oye, no, loco. O sea, la pega es la pega. Pero Sí. segundo, esto de andar poniendo como en una balanza, hay más casos de un lado que del otro. Es ridículo. Es como el mal de muchos consuelo de tontos, No, y Camilo. yo creo que además Valencia también se debe sentir aliviado de estas conversaciones, porque queda en evidencia que Valencia no era el candidato de Hermosilla y los suyos. Exactamente. Por eso te digo que yo creo que esta es una línea de las filtraciones pre-entrega de los chats. Porque Claro. es como todo lo que tú pudiste hacer antes de que estallara hacia otro lado. Dos consideraciones. Yo estoy muy de acuerdo con la Connie en el sentido de que uno tiene que categorizar. Esto no solamente es parte de la conversación. Yo creo que los cuatro que estamos aquí conversando, en el minuto en que se estaba produciendo la elección del fiscal nacional, sabíamos exactamente esto. Quién era el candidato de quién, se sabía mucho, se habló mucho en prensa también de la cercanía de Álvaro Elizalde con Valencia, Sí. personal y profesional. Uh-huh. Y como recordábamos varios programas atrás, a nosotros se nos olvida, pero cuando fue esa elección, que fue muy peleada, estalló una serie de inquinas entre los operadores de este tipo de elecciones, algunos de los cuales incluso se recetaron entrevistas en prensa para hablar en tanto operador. Se supo de las comidas en casa de senadores, se supo. Este es todo un continuo de la elección de fiscal nacional que tuvo desde acusaciones en el Congreso, ¿cierto?, hasta peleas por los diarios. Por lo tanto, esto entraría en la categoría de aquellas cosas que podrían generar un poco de sorpresa a quienes no están habituados a los procesos de elección y a la conversación política, y que también ameritaría tal vez revisar en tantos sistemas de nombramiento si nos parece que este tipo de conversaciones son más o menos impropias, pero no es algo que esté fuera de lo común, de lo normal y de lo sabido. No sé si ustedes concuerdan conmigo. Sí, yo concuerdo contigo. Por eso es que creo que al final, yo sé que a veces que el exceso de información como que marea un poco y como que lo diluye, ¿no? Pero en este caso va a ser completamente necesario cuando, si es que ocurre, se divulguen mayores conversaciones y un mayor contexto de los diálogos por WhatsApp de Luis Hermosilla parece que el espectro era bien amplio, no me sorprendería a esta altura que hubiese hablado con Maduro, por algo, capaz que aparezca hasta ahí un chat. Lo que sí creo que Juan Pablo Hermosilla va a utilizar esto de una manera comunicacional con Rodrigo Camilo, que de alguna manera va a diluir la atención respecto a la investigación penal sobre lo importante. Y esa es probablemente su estrategia y nadie podría cuestionarla porque es una estrategia, no es una estrategia inmoral ni mucho menos ilegal. Pero comunicacionalmente vamos a estar durante semanas hablando de otras conversaciones de WhatsApp y no mirando cómo avanza la investigación en torno a los delitos por los cuales está formalizado. Sí. Ya, pues Camilo, Mono en Infinita a las 8 de la noche. Nos vemos más tardecito. Nos vemos más tarde. Que estén bien. Chao.
Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.